¿Qué ocurre cuando los secretos más oscuros del pasado resurgen y destruyen la ilusión de hogar y de confianza? En esta impactante historia, el señor Die descubre las crueles acciones de su esposa contra Huyen, verdades enterradas durante años que ahora salen a la superficie con una fuerza imposible de contener. La revelación no llega suavemente. Golpea como un rayo rompiendo todo lo que él creía saber sobre su familia, su hogar, y la mujer que pensaba conocer. Tras escuchar la aterradora verdad de boca de Sam, la suegra de Huyen, el señor Die siente una tormenta de emociones atravesarlo: ira, incredulidad y algo más profundo. Una devastación silenciosa que se instala en su pecho. Durante años vivió al lado de una mentira. Todos los rumores susurrados, las manipulaciones sutiles, los momentos que había descartado como simples malentendidos, ahora encajaban en una única e innegable realidad. Su esposa no solo había cometido errores, había causado daño, un daño deliberado. A Huyen, la misma persona en la que él confiaba que ella aceptara, protegiera, que tratara como familia. La casa que antes se sentía cálida ahora parecía sofocante. Cada rincón guardaba ecos de engaño. El suelo de madera crujía bajo sus pasos y por primera vez ya no le resultaba familiar. Sonaba vacío, como algo roto bajo la superficie. Su mente corría repasando viejos recuerdos, una mirada que antes ignoró, un comentario frío que dejó pasar. Un momento en que Huyen guardó silencio en lugar de defenderse. Ahora, esos silencios hablaban más fuerte que cualquier otra cosa. No eran silencio, eran dolor, y él no lo vio. Esa comprensión le oprimió el pecho como una presión insoportable. No estaba solo enojado, se sentía responsable. De pie en el centro de la casa, el señor Die miró a la mujer frente a él, su esposa, y por primera vez ya no pudo verla de la misma manera. La imagen se había hecho añicos. En su lugar había alguien desconocido, alguien capaz de esconder crueldad detrás de años de aparente normalidad. Cuando habló, su voz fue baja pero firme. «Vete de la casa inmediatamente», sin vacilar, sin levantar la voz. Solo una decisión definitiva. Su esposa se quedó inmóvil. Por un instante, aquellas palabras no parecían reales, como si no pudieran pertenecer a la vida que ella había construido con tanto cuidado. Pero la realidad no pide permiso. Simplemente llega. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento. No hubo disculpa. Ningún intento desesperado por deshacer lo que ya estaba hecho. Solo la silenciosa y aplastante certeza de que las consecuencias por fin la habían alcanzado. Abrió la boca, buscando algo, una excusa, una justificación, cualquier cosa que pudiera sostener ese momento. Pero no salió nada, porque hay verdades que no dejan espacio para defenderse. El silencio entre ellos se volvió pesado e irreversible. Esa casa, que antes estaba llena de comidas compartidas, tardes tranquilas, conversaciones cotidianas, ahora se erguía como testigo. Testigo de la traición, de la ceguera, del precio de mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. Y así sin más, dejó de ser un hogar. Ella se giró y caminó hacia la puerta, cada paso más lento que el anterior. No porque no entendiera, sino porque por fin lo hacía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, no hubo golpe, solo un suave clic. Y aún así sonó más fuerte que cualquier otra cosa que el señor Die hubiera escuchado jamás. Afuera, el mundo se sentía diferente. El camino rural se extendía sin fin, bañado por la luz dorada del atardecer. El mismo camino que había visto tantas veces, pero nunca así. Ahora se sentía desconocido, frío, vacío. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el peso de todo lo que había hecho se aferrara a ella, negándose a quedarse atrás. No había destino, nadie esperando, ningún lugar que todavía le perteneciera.
El lejano cacareo de las gallinas, el susurro de las hojas, el murmullo suave del agua corriendo en la distancia, todos esos sonidos familiares seguían ahí intactos, casi indiferentes. La vida continuaba, pero la suya se había detenido. Se abrazó a sí misma aunque el aire no estaba frío. Era otra cosa, un vacío que nacía desde dentro. Por primera vez en años estaba sola con sus pensamientos. Y no la consolaban, la enfrentaban. Imágenes comenzaron a surgir, momentos que antes había justificado, palabras que había distorsionado, decisiones que había enterrado bajo capas de negación. Ahora, sin control ni posición, esos recuerdos ya no obedecían. Regresaban libremente, sin descanso, y con cada paso empezó a comprender algo que nunca se había permitido sentir. No solo lo que había hecho, sino lo que había costado. Más adelante, tras una curva del camino, se encontraba la granja de Huyen, un lugar que antes había observado desde lejos. Un lugar que una vez intentó perturbar. Ahora, era el único sitio al que podía ir, no como alguien con poder, sino como alguien que ya no tenía nada. Y mientras el sol descendía proyectando largas sombras sobre la tierra silenciosa, su figura avanzaba lentamente, hacia una puerta que jamás pensó que tendría que tocar, hacia las personas a las que una vez hirió, hacia una pregunta que definiría todo lo que vendría después. ¿Abrirán la puerta? ¿O el pasado permanecerá cerrado para siempre? Nunca había caminado por este camino antes, y sin embargo, ahora parecía extenderse sin fin frente a ella. Un corredor silencioso de ajuste de cuentas que la conducía hacia un lugar que una vez intentó controlar desde la distancia. La granja de Huyen. El estrecho camino de tierra se curvaba suavemente entre campos verdes, mientras la luz del atardecer se derramaba sobre la tierra en suaves tonos dorados. Todo se veía tranquilo. Demasiado tranquilo. No lo merecía. Cuando la sencilla puerta de madera de la granja apareció ante sus ojos, redujo la velocidad. Luego se detuvo. Sus manos temblaban. Su respiración se quedó atrapada entre el pecho y la garganta sin lograr estabilizarse. Durante un largo instante simplemente permaneció allí, ya no como la mujer que antes movía los hilos desde las sombras, sino como alguien despojada de su posición, de su seguridad, de su control. El miedo le oprimía el pecho, pero también había algo más: esperanza. No una esperanza que esperara perdón, solo una que suplicaba poder seguir adelante. Dio un paso. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, sus dedos quedaron suspendidos en el aire por un segundo, antes de empujarla con un leve chirrido. El sonido pareció más fuerte de lo que debería. Como un anuncio, como una confesión. La granja reposaba en silencio bajo la luz que se desvanecía. Vallas de madera, una casa modesta, algunos animales pastando tranquilamente a lo lejos. Nada ostentoso, nada protegido. Y aún así, se sentía más estable que cualquier cosa que ella hubiera conocido. Se le cerró la garganta. Ese lugar estaba construido con esfuerzo, con paciencia, con honestidad. Todo lo que ella alguna vez había despreciado. No llamó de inmediato, porque por primera vez en su vida, no sabía si tenía derecho a hacerlo. Su voz cuando finalmente salió fue baja, frágil, casi irreconocible. No tengo a dónde ir. Una pausa. Sus labios temblaron levemente. Por favor, ¿podría quedarme aquí unos días? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sin dramatismo, sin exigencia. Solo desnudas. No pedía perdón. Ni siquiera se atrevía. Pedía espacio, aire, un lugar donde existir, aunque fuera por un tiempo, en una vida que antes había intentado romper. Se escucharon pasos, lentos, firmes. Huyen salió de la casa. Su mirada se posó en la mujer y no se apartó. Por un momento ninguna de las dos habló. El viento pasó suavemente entre los árboles. Una vaca se movió en la distancia. El mundo permanecía en calma.
Pero entre ellas, todo estaba tenso, pesado, sin resolver. Los ojos de Huyen eran firmes, pero detrás de ellos, los recuerdos se encendían. Noches de lágrimas en silencio, momentos de humillación, el peso silencioso de ser incomprendida y quedar sola dentro de ello. Lo recordaba todo, lo había cargado, lo había vivido. Y ahora, la causa de ese dolor estaba frente a ella, ya no poderosa, ya no segura, sino rota. Die salió poco después colocándose ligeramente detrás de Huyen. No se escondía, no intervenía, pero estaba presente, observando. Sus brazos se cruzaron lentamente, su expresión era difícil de leer, pero firme. No estaba allí para decidir, estaba allí para presenciar. Y si era necesario, para proteger. La mujer bajó la mirada. Ya no podía mirarlos directamente. No después de todo. Su voz volvió a salir aún más baja, casi desvaneciéndose en el aire. No causaré problemas. Solo necesito un lugar, unos días. Sus dedos se aferraron a la tela de su ropa. Cada parte de su postura hablaba no solo de cansancio, sino de rendición, silencio. Largo, incómodo, necesario. Huyen dio un paso lento hacia adelante. Sus ojos no se apartaron de la mujer. «¿Sabes lo que hiciste?» Su voz no fue fuerte, pero no lo necesitaba. Tenía peso, tenía verdad. Los hombros de la mujer temblaron levemente. Una pausa. Luego, un pequeño asentimiento, sin excusas, sin negación. Eso cambió algo. Muy poco, pero suficiente para sentirse. Huyen exhaló suavemente. Su mirada se suavizó, no en perdón, sino en algo más complejo, más humano. No viniste aquí a pedir perdón. No era una pregunta. La mujer negó suavemente. No. Otra pausa. No lo merezco. El viento volvió a moverse, suave, indiferente, como recordándoles, la vida continúa. Sin importar lo que cada uno cargue dentro. Die se movió ligeramente detrás de Huyen. Sus ojos seguían atentos, observando, midiendo. ¿Podía verlo? La diferencia, esta no era la misma mujer, pero eso no borraba el pasado. Y tampoco garantizaba el futuro. Huyen permaneció allí atrapada entre dos verdades. El dolor que recordaba. Y la persona que tenía delante. Una exigía distancia, la otra pedía compasión. Su mano se tensó lentamente a un lado. Luego se relajó. Una lucha interna silenciosa, invisible, pero real. Finalmente, habló. «Si te quedas...» La mujer levantó ligeramente la mirada. «No del todo, pero lo suficiente. Sigues nuestras reglas. Una pausa. Nada de mentiras, nada de juegos. Otra pausa. Y aquí no decides nada». La mujer asintió de inmediato. Demasiado rápido, como si temiera que la oportunidad desapareciera. «Lo entiendo». Su voz se quebró levemente, pero no avanzó, no intentó acercarse, porque incluso ahora, sabía que aún no pertenecía a ese lugar, no del todo. Huyen la observó unos segundos más. Luego giró ligeramente, un pequeño gesto hacia un lado de la casa. «Puedes quedarte en el almacén». Simple, no cálido, pero tampoco cruel. No era perdón, no era aceptación, pero tampoco era rechazo. Y mientras la última luz del día se apagaba entre los árboles, 3 personas permanecían en silencio en el patio de la granja, unidas no por la confianza, sino por algo mucho más frágil. Una oportunidad. No estaba pidiendo perdón. Huyen se lo recordó una vez más. No perdón, solo un lugar donde descansar. Un refugio temporal de la tormenta que ella misma había creado con sus propias manos. Y extrañamente, esa honestidad despojada de excusas, despojada de orgullo, tenía más peso que todas las mentiras cuidadosamente construidas que antes salían de sus labios con tanta facilidad. Huyen inhaló lentamente. El aire estaba cálido con un leve aroma a tierra y hierba tras un largo día.
La luz del atardecer rozaba suavemente su piel, anclándola, recordándole dónde estaba. Aquí, en un lugar que había construido con esfuerzo, con resistencia, con una fuerza silenciosa. Los árboles se mecían suavemente como si no les afectara la tensión entre ellas. Cerca una gallina cacareaba con pereza y el ritmo constante de la vida en la granja continuaba indiferente, firme e inalterable. Eso hacía que todo se sintiera más intenso, más real. Esta decisión no se trataba solo de la mujer que tenía delante. Se trataba de ella misma, de la persona en la que se había convertido después de todo lo que había vivido. Podía separar el pasado del presente. Podía ofrecer bondad sin borrar el dolor. Podía proteger su paz sin cerrar por completo su corazón. Huyen giró ligeramente la cabeza. Die estaba detrás de ella, quieto, en silencio, observando. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese instante, él asintió levemente, sin presionar, sin decidir, solo confiando en ella, dejándola elegir. Esa confianza acomodó algo dentro de ella, no del todo, pero lo suficiente. Huyen volvió a mirar a la mujer, esta vez no como alguien que había causado daño, sino como alguien que estaba en el punto más bajo de su vida. Y aún así, eso no borraba nada, no deshacía el pasado. «Puedo entender que no tienes a dónde ir», dijo Huyen en voz baja. Su tono era calmado, pero firme. Esta granja hizo una breve pausa, dejando que su mirada recorriera la tierra a su alrededor. No es solo un lugar de trabajo, es un hogar. Un leve cambio en su voz. No más cálido, pero más claro. Un refugio. La palabra quedó suspendida en el aire. Refugio. Un lugar que se gana, no que se toma. Si te quedas aquí, continuó volviendo a fijar la mirada en la mujer firme sin vacilar. Seguirás nuestras reglas. Una pausa. Respetarás este espacio. Otra, a los animales. Y luego, a nosotros. La respiración de la mujer se entrecortó ligeramente. Pero Huyen no se detuvo. Y lo más importante, su voz descendió no más suave, sino más pesada. No puedes hacerle daño a nadie. Nunca más. Silencio. Denso. Inmóvil. La mujer levantó lentamente la cabeza. Por primera vez, sostuvo la mirada de Huyen. Las lágrimas brotaron sin control, ya sin esconderse detrás del orgullo o el control. Asintió. Un gesto pequeño, casi frágil, pero real. Y de alguna manera, eso importaba. La tensión en sus hombros se aflojó apenas. No era alivio. Todavía no. Era otra cosa. El inicio de soltar. Durante un largo momento nadie habló. La granja llenó el silencio. El viento entre las hojas, los animales moviéndose a lo lejos, el murmullo suave del atardecer instalándose, la vida continuando. Como siempre, Die finalmente dio un paso al frente. No de forma brusca, no agresiva, solo lo suficiente para hacerse oír. Su voz fue medida, controlada. Te estamos dando una oportunidad de quedarte. Una pausa. Pero lo que pase después depende de ti. Sus ojos no vacilaron. Demuestra que eres digna de confianza. Otro instante. O te vas. Sin ira, sin elevar la voz. Solo certeza. La mujer tragó saliva. Luego asintió de nuevo. Esta vez con más firmeza. Como si comprendiera que aquello no era una bondad sin límites. Era una línea. Clara, implacable si se cruzaba. Y por primera vez desde que había salido de aquella casa, sintió algo desconocido nacer en su interior. No control, no cálculo, sino esperanza, pequeña, frágil, pero real. Mientras el sol descendía proyectando largas sombras sobre la tierra silenciosa, la granja parecía sostener a los tres en un equilibrio extraño y delicado. Ese lugar, con su ritmo constante, su trabajo silencioso, sus reglas no dichas, ya no era solo tierra. Se había convertido en algo más. Un espacio de confrontación,
una prueba, una frontera entre quienes habían sido y quienes aún podían llegar a ser. El pasado no había desaparecido. Seguía ahí invisible pero presente, observando, esperando, pero por ahora no lo decidía todo. Y en la luz que se desvanecía de aquel día, una puerta se había abierto. No del todo, no de forma segura, pero lo suficiente para que algo comenzara. La noche cayó muy rápido. No había luces de ciudad, no había ruido de vehículos, solo la oscuridad extendiéndose sobre los campos, tragándose cada hilera de árboles, cada casa de madera, cada rincón familiar de la granja. El viento nocturno soplaba contra la cerca produciendo sonidos suaves como susurros. Dentro de la casa una luz amarilla tenue iluminaba la mesa. Todo parecía normal, pero nadie se sentía realmente normal. La mujer estaba sentada en silencio en una esquina de la mesa, sin hablar, sin levantar la cabeza. El cuenco frente a ella seguía casi intacto. No estaba acostumbrada a este silencio, no al silencio calculado de antes, sino a uno que obligaba a enfrentarse a uno mismo. Huyen dejó su cuenco con suavidad. Su mirada pasó brevemente sobre la mujer. No era dura, pero tampoco suave. Una observación silenciosa. Estaba sentado enfrente. No había dicho una palabra desde que empezó la comida, pero su presencia siempre era clara, como una línea invisible. Come, dijo Huyen en voz baja. No era preocupación, era una regla. La mujer se sobresaltó ligeramente, asintió y tomó los palillos. Sus manos seguían temblando, pero esta vez lo intentó. La comida transcurrió en silencio. Solo el leve sonido de los utensilios y el viento afuera, cada vez más presente. Después se levantó. Iré a revisar el gallinero, lo dijo de forma breve. Huyen asintió ligeramente. Era la rutina de cada noche. Nada fuera de lo normal. Pero justo cuando la puerta se cerró, se escuchó un pequeño sonido. ¡Clac! La mujer levantó la cabeza. Sus ojos mostraron un destello de miedo. ¿Lo oíste? Huyen se quedó inmóvil. Ella también lo había oído. No era el viento. No era un animal. Era metal rozando ligeramente desde la parte trasera de la casa. Nadie dijo nada más, solo una mirada. Huyen salió rápidamente. La mujer se levantó por instinto y luego dudó. No sabía si tenía derecho a seguirla, pero el miedo la empujó hacia adelante. En el patio, la oscuridad era más densa. Solo la débil luz de la luna tocaba el suelo. Ya estaba allí, cerca de la cerca trasera, su cuerpo tenso, sus ojos afilados como una cuchilla. «Hay alguien», dijo en voz baja. El corazón de Huyen empezó a latir con fuerza. «¿Dónde?», señaló. Un rincón oscuro detrás de unos arbustos. Y entonces, una figura cruzó corriendo, rápida, decidida, como si conociera el camino. Alto gritó salió corriendo tras ella. Pasos golpeando la tierra, ramas rompiéndose, respiración agitada. Huyen se quedó paralizada. No tuvo tiempo de reaccionar. Porque detrás, otro sonido. ¡Clac! La puerta del almacén se abrió. La mujer se giró de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser. Echó a correr. Esta vez, sin dudar. Huyen también se volvió. El almacén, ambas corrieron hacia allí. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro todo oscuro. Huyen encendió la luz. La claridad reveló y se quedó helada. Algunas cajas abiertas, sacos desordenados, herramientas desaparecidas. «Alguien estuvo aquí», susurró Huyen. La mujer estaba justo detrás, respirando con dificultad, sus ojos llenos de miedo, pero no por sorpresa, sino por reconocimiento. «No es casualidad», murmuró. Huyen se giró. «¿Qué quieres decir?». La mujer retrocedió un paso, como si hubiera dicho algo que no debía. «No, yo solo
Afuera, la voz de D. Se escapó, regresó. Su mirada se detuvo inmediatamente en la mujer. Un silencio pesado cayó sobre ellos. ¿Sabes algo de esto?, preguntó D. Su voz era baja, peligrosa. La mujer negó con la cabeza. No, yo no. Entonces, ¿por qué dijiste no es casualidad? Se quedó rígida, sin respuesta. Error. D dio un paso adelante. ¿A quién trajiste contigo? No, casi gritó ella. No hay nadie. Basta. La voz de Huyen la interrumpió. No alta, pero suficiente. Todo se detuvo. Huyen miró a la mujer. Esta vez, ya no había duda de la tarde. Solo desconfianza. Di la verdad. Silencio. Largo. Asfixiante. La mujer tembló. Su mirada vaciló. Y entonces, bajó la cabeza. ¿Hay alguien? El aire pareció congelarse. Huyen no parpadeó. ¿Quién? La mujer apretó las manos. Su voz se quebró. Es alguien que trabajaba para mí. D frunció el ceño. ¿Y sabe que estás aquí? Ella negó rápidamente. No, yo no le dije. Pero aún así vino. Silencio. Y entonces, una frase que lo cambió todo. Puede que no haya venido por mí. Huyen entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué? La mujer levantó la mirada. Por primera vez, no había solo miedo, sino preocupación real. Ha venido por esta granja. Una ráfaga de viento cruzó el lugar. La puerta del almacén golpeó contra la pared. ¡Bam! Nadie habló. Pero todos entendieron. Esto solo acababa de empezar. D miró hacia la oscuridad. Sus ojos se volvieron más fríos. Volverá. Huyen apretó el puño. Miró a la mujer, ya no como alguien que buscaba refugio, sino como parte del problema, parte del peligro. ¿Qué has traído aquí? Que aún no sabemos. La mujer retrocedió. Sus labios temblaron. No fui yo. Pero esta vez, nadie le creyó del todo. A lo lejos, en la oscuridad más allá de la cerca, una figura permanecía inmóvil, observando. Y luego, sonrió levemente, su mirada fija en la casa. Nos volvemos a encontrar. La oscuridad lo tragó. Y dentro de la pequeña casa, 3 personas permanecían frente a una verdad incompleta. Una noche que aún no terminaba. Un peligro que aún no se revelaba por completo. La puerta seguía abierta. Y la pregunta seguía ahí. ¿Qué quiere realmente? ¿Y qué está ocultando esa mujer?